¿Cómo están, amigos? Estoy grabando este video porque no voy a poder estar en las sesiones de esta semana. Lo estoy dejando en el mosaico del Moodle de nuestro curso. Lo que voy a hacer ahora es básicamente dejarles unas ideas para que las vayan repasando, meditando y algunos documentos también para que puedan leer. Y nos encontraremos en la siguiente semana en la clase que corresponde. Bien, primero, como siempre, hacer un pequeño resumen. La primera unidad estaba hablando de la historicidad de Jesucristo. Este problema se planteaba con dos vertientes, por así decir. Una primera que niega la existencia histórica de Jesús de Nazaret, simplemente que lo que hoy conocemos sobre Jesucristo sería fundamentalmente la invención que se ha ido acumulando a través de los siglos de un personaje que contendría todas las grandes ideas de las religiones antiguas y que se habría condensado en él. Esta hipótesis realmente es muy difícil de sostener, dados todos los indicios históricos, testimonios y cuestiones estrictamente históricas sobre la existencia de Jesús de Nazaret. Tal es así que el artículo que les di a leer, el de Federico Mares, que es ateo, dice claramente esto, ¿no? Llama mitismo a esa posibilidad, que Jesucristo fuera un mito, ¿no? En verdad que hay problemas históricos serios. Por ejemplo, quiénes, cómo, cuándo lo inventaron, cuál es la documentación que fundamenta esa afirmación, la verdad que es inexistente. Más allá del voluntarismo, del deseo de que esto sea verdad, no hay nada científico sobre ese asunto. Y Federico Mares lo dice claramente, yo no creo en Dios, pero no puedo dudar de la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Él mismo se inscribe en la segunda vertiente, es decir, Jesús de Nazaret existió, pero no es el que aparece en los evangelios. Esto dividiría la idea de un Jesús histórico del cual no se puede saber gran cosa y un Cristo de la fe que sería fundamentalmente la invención religiosa de la comunidad primitiva ante la muerte de su líder, al cual le colgarían milagros y virtudes para sostener el tema religioso. Bien, esta hipótesis fue asumida de manera más académicamente más presente por un alemán muy conocido que es Rudolf Bultmann, que tomando la filosofía de Heidegger sostiene esta misma hipótesis, ¿no? El Cristo de la fe sería ese rebote de un Jesús histórico prácticamente desconocido, pero que generaría la vida de piedad y las prácticas cristianas. Muy bien, esta postura más moderada, aparentemente, termina en lo mismo. El Jesús de los Evangelios no existe, no es verdad, y sería una invención de la comunidad primitiva interesada en que Él exista como a ellos se les ocurre. Bien, si nosotros revisamos la historia, estrictamente el tema histórico, encontraremos que Jesús de Nazaret es uno de los personajes antiguos que mayor registro histórico tiene. Es decir, desde testimonios hasta lo que se conoce como el registro material, es decir, textos escritos donde se habla de él. Ahí hemos conversado del famoso 7Q5 descubierto por O'Callaghan, que nos muestra que el Evangelio de Mateo es por lo menos del año 50 después de Cristo, lo cual lo pone muy, muy, muy cerca de la existencia del personaje histórico. La pregunta sería por qué no se duda de la existencia de otros personajes históricos con mucho menos registro y sí se duda de la existencia de Jesús de Nazaret. La respuesta, la verdad es que es muy difícil de dar desde el sentido común. Lo más probable es que sea simplemente una especie de odio ideológico a la existencia de Jesús de Nazaret. Pero como sea, pasamos al problema teológico, ¿no? Hay un problema histórico de la historicidad. Negar la historicidad de Jesucristo no se puede sostener con ciencia histórica. Y el segundo problema es el problema teológico de la historicidad. Si Jesús de Nazaret no es un personaje histórico, no existe la fe cristiana. De hecho, el mismo catecismo afirma la historicidad de los evangelios. Son realmente documentos históricos. No son cronológicos estrictamente, pero son históricos totalmente, históricos y episódicos. Se cuenta en ellos lo esencial de Jesús de Nazaret según los testigos más directos de esta vida. Muy bien, hasta allí habíamos llegado con el tema de la historicidad de Jesús de Nazaret. Evidentemente, desde la teología se asume que Jesús de Nazaret es un personaje histórico y que es el de los evangelios. Por lo tanto, la siguiente pregunta sería, ¿y cómo es este Jesús que aparece en los evangelios? Habíamos planteado en clase algunos rasgos físicos y algunos rasgos psicológicos. Entre los rasgos físicos se puede deducir
Primero que, en cuanto al vestuario, no se distingue mucho de sus compañeros galileos, de la gente de Galilea, que es una persona robusta por el trabajo que hace, más parecido a un albañil que a un carpintero, y también se puede ver por las largas caminatas que hacía. Al final, básicamente, lo que podemos deducir de los evangelios es que el Cristo que conocemos, un hombre semita con barba negra, cabello peinado con raya al medio, ¿no? Esa es más o menos la cara que se puede deducir de los evangelios y que también aparece con bastante claridad en la sábana santa, uno de los objetos más misteriosos de la historia, que muestra a un hombre del siglo I torturado y muerto exactamente como se cuenta en los evangelios. En verdad que el tema de la sábana santa científicamente es muy difícil de minimizar, ¿no? Pero bueno, dejemos ese tema ahí. Entonces, físicamente, eso, ¿no? No se parece a Juan Bautista, que es un ermitaño, tampoco se parece a los fariseos, no tiene en su vestuario o en su apariencia ningún distintivo externo de autoridad. Parece no necesitarlo por la misma narración del Evangelio, ¿no? Habla con autoridad y no como los escribas, dice en un pasaje. Y es que, claro, su presencia es la autoridad real, ¿no? Bien, eso en cuanto al tema físico. En cuanto al tema psicológico, se pueden distinguir algunos rasgos muy interesantes. En primer lugar, la lógica férrea y sólida que tiene este personaje, ¿no? Es decir, uno lo puede ver, por ejemplo, en las diatribas con los fariseos. Uno de los pasajes más famosos es este tema de la moneda del César. Se unen los herodianos y los fariseos para hacerle una pregunta. Los herodianos están a favor de Roma, los fariseos en contra. La pregunta es, eh, maestro, ¿debemos pagar el impuesto? Jesucristo se da cuenta inmediatamente de la trampa que le está tendiendo. Si dice sí, lo acusarán los fariseos de traidor a Jerusalén. Si dice no, lo acusarán los saduceos de traidor al imperio romano o de sedicioso. Jesucristo pide la moneda y le dice, ¿de quién es esta cara? Del César, pues denle al César lo que es del César, de Dios lo que es de Dios. Una respuesta realmente genial, ¿no? Porque claro, en la moneda está el rostro del César. Y nosotros, los seres humanos, somos el rostro de Dios, somos como la moneda de Dios, dice San Agustín. Y dice el Evangelio que desde ese momento ya nadie le pudo rebatir nada, solamente decidieron matarlo, ¿no? Así pasa cuando el poder se vuelve loco y se aferra a la mentira, ¿no? No soporta la verdad y no soporta el sentido común tampoco. Pero bueno, ese sería un primer rasgo, ¿no? Una lógica impecable. Un segundo rasgo es que es una persona muy observadora, ¿no? Comenta sobre los lirios del campo, los precios de las aves en el mercado, conoce la receta del pan, conoce los hechos que ocurren en su historia en ese momento, está enterado. O sea, no es un maestro distraído o teórico perdido en un gabinete y que saca sabias máximas de su reflexión personal solitaria. Ciertamente no, es un predicador callejero que tiene mucho sentido común, mucha capacidad de comprender lo que pasa a su alrededor, ¿no? Una tercera característica psicológica es su gran capacidad de atracción, su sensibilidad que atrae a los niños, que recoge de las mujeres una mirada muy compasiva, muy profunda, esta cercanía del personaje a la gente, esta capacidad de compasión, ¿no? Ante la muerte, ante el sufrimiento, con ciegos, cojos, leprosos, etc. Eh, Además, la agudeza con la que él puede mirar a las personas. Ojo, no es un don preternatural. Cuando Jesucristo mira a alguien y lo reconoce y le dice, tú eres así o asá, no está adivinando, está mirando la realidad. Esto es bien distinto. Pero bueno, eso es lo que podríamos distinguir de sus rasgos psicológicos. Hay algunas cosas más que podríamos deducir, evidentemente, muchísimas más, supongo. Pero para lo que toca en este curso basta eso. La clase que nos toca es los aspectos espirituales de la vida de Jesús. Y esto es lo que yo quería puntualizar en tres asuntos básicos. ¿Qué enseña Jesús de Nazaret? ¿Cuál es su espiritualidad? Evidentemente está centrada en el amor. Y aquí hay dos textos fundamentales, el mandamiento del amor y el mandamiento nuevo. El mandamiento del amor es el viejo mandamiento del Levítico que dice ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Probablemente lo que más nos sirva para entender esto sea ese pasaje donde Jesús cuenta
la parábola del buen samaritano. En el texto se dice lo siguiente: un fariseo le pregunta a Jesucristo: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y Jesús le contesta: ¿qué lees en la ley? ¿Qué lees? Y el fariseo contesta: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús simplemente cierra el asunto y le dice: haz eso y vivirás. El evangelista anota diciendo: pero el fariseo, queriendo justificarse, preguntó: ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Con esto estamos viendo una especie de ajedrez entre dos maestros, ¿no? Porque el fariseo no pregunta para saber, o no pregunta porque crea que Cristo dude, sino que quiere ver qué cosa dice. O sea, por así decirle, está jalando la lengua, ¿no? A ver en qué momento encuentra un error en el razonamiento religioso de Jesucristo. Pero Jesucristo le contesta con la ley. Sin embargo, su respuesta a la pregunta por el prójimo es una respuesta que recupera lo esencial de la ley. En ese sentido se cumple lo que él mismo dice, ¿no? Que ese es otro rasgo de su psicología que no mencioné. Bueno, pero que se deduce. La absoluta coherencia que tiene consigo mismo. Ustedes no van a encontrar una contradicción entre las palabras de Jesucristo en todos los evangelios. Lo que dice lo hace y lo que hace lo dice, ¿no? Entonces, eh, lo que le dice Jesús al fariseo cumple esto. La verdadera ley no consiste en andar distinguiendo quién es o quién no es mi prójimo, sino en qué tan prójimo eres tú de las personas con las que te encuentras, ¿no? Por eso le cuenta la parábola del buen samaritano, ¿no? Un levita, un escriba esquivan a este hombre herido, mientras que un samaritano lo atiende, lo pone en su cabalgadura, le cura las heridas y lo deja en una posada, prometiendo pagar todo lo que gastes a su regreso, ¿no? Los padres de la iglesia vieron en esta parábola justamente la acción del mismo Cristo, ¿no? Jesucristo sería el buen samaritano, el hombre herido es Adán, herido por el pecado y fuera del camino, y la posada sería la iglesia, donde deja a este hombre herido para venir después a encargarse de él, ¿no? Que sería la segunda venida. Pero independientemente de eso, este mandamiento del amor es lo central en la enseñanza de Jesucristo, ¿no? El que no ama no conoce a Dios, dice San Juan. El que no ama simplemente no vive. Y esto es justamente la base sobre la cual se construye, por así decir, o se plantea el mandamiento nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque en realidad es el antiguo renovado en una afirmación absolutamente audaz. Ámense unos a otros como yo los he amado. Es decir, Jesucristo no habla del amor en general, no lo deja en el aire, no dice amen como puedan. Dice ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Él? Dando toda la vida por nosotros. Entonces, esto es el mandamiento nuevo, que replantea el antiguo, replantea el mandamiento del amor, pero en términos de la persona de Jesucristo. Para ponerlo más claro, si no amas como ama Jesucristo, no amas, no existe el amor. Eso es lo que está diciendo. Uno podría decir: ¿y quién se cree este Señor? Dios, por supuesto, por eso lo dice. No, es Dios, Él dice eso. No lo inventamos nosotros, en los evangelios constantemente lo ha dicho. Muy bien, eso en cuanto a un primer arranque de la espiritualidad. Otro punto básico en la espiritualidad de Jesús de Nazaret es el de las bienaventuranzas. Y esa es la clase de hoy, ¿no? Si uno lee las bienaventuranzas va a encontrar una serie de enseñanzas bastante paradójicas, ¿no? Son 8 y hay una novena que se sigue de las 8 anteriores. Las dos primeras, ¿no? Las dos primeras es bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos. Primero hay que decir que la palabra bienaventurado, Macario y en griego, quiere decir feliz, quiere decir realizado, quiere decir pleno, ¿no? Porque no se pone como futuro, bienaventurado serás, no, bienaventurado eres si eres pobre, bienaventurado eres si eres manso, bienaventurado eres si eres de los que llora, etc. Entonces, miremos las dos primeras, contradice completamente la lógica del mundo, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Esencialmente la pobreza es libertad. No está hablando tanto de carencia como de este espíritu por el cual uno no está apegado a las cosas, ni a los logros, ni a los aplausos de los demás, ni a nada de eso, ¿no? Lo esencial de la bienaventuranza no es tanto no tener cosas como no estar apegado a ellas. Y aquí siempre me viene a la cabeza una frase del pobre de Asís de San Francisco, ¿no? Pocas cosas necesito y las que necesito las necesito poco. Más o menos esa es la idea, ojo. Y eso está definiendo al mismo Cristo. O sea, el mismo Cristo es así. Es un hombre que no está apegado a nada. Lo quieren hacer rey y se escapa.
¿no? Le quieren pagar el favor, desaparece. Hace un milagro y le dice, calla, no le digas a nadie, ¿no? Así, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Esta bienaventuranza, la bienaventuranza de la mansedumbre, se refiere a la ausencia de venganza, que en el fondo es la única justicia que hay. Cuando una persona pretende vengarse, imponerse a los demás con violencia, esa mansedumbre, esa falta de mansedumbre, te vuelve una persona mala y esclava de tus pasiones. Entonces la bienaventuranza referida a la mansedumbre es interesante porque se vincula a la posesión de la tierra, ¿no? La tierra es de los mansos, no de los ricos, poderosos que atropellan. Aunque aparentemente es así, no es así, ¿no? Porque claro, la persona mansa, la persona pobre, paradójicamente sin tener nada lo tiene todo. Por ahí va la idea, ¿no? Bien, podríamos incluso decir que si cielo y tierra son todo lo que hay, los pobres y los humildes, o los pobres y los mansos, son dueños del cielo y la tierra. ¿Y quién es más pobre y manso que Jesucristo? Nadie. Por lo tanto, Jesucristo, que es Dios, es dueño del cielo y tierra, justamente por ser pobre y ser manso. Las otras dos, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, se refieren a unas ideas también muy interesantes, ¿no? ¿Por qué podrían ser bienaventurados los que lloran? Yo diría que son dos razones, porque lloran por sus pecados y por lo tanto los pueden corregir. El que no reconoce su pecado no lo corrige. En cambio, el que llora, tiene una compunción sana por el mal que ha hecho, entonces puede corregirse. Ese es el arranque de la conversión. Entonces, esa es una primera razón del llanto. Y una segunda es que esta tierra no nos satisface. El que llora, llora porque está esperando otro mundo. Hay una vieja oración que es la salve, donde se dice que nosotros estamos desterrados en este valle de lágrimas, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, en este destierro que sería la tierra, porque nuestra verdadera patria no es esta. Podríamos decir que es el llanto del deportado, del exiliado, del que está en otro país. Este mundo no es nuestro país definitivo. Entonces, ¿por qué es bienaventurado el que llora? ¿Y por qué será consolado? Por eso, porque está esperando con ansias el mundo venidero, y paradójicamente por eso hace que el mundo venidero esté en su corazón, ¿no? Y lo mismo con lo que tiene hambre y sed de justicia, porque esa palabra justicia en realidad contiene más la idea de la santidad de Dios, ¿no? Justo es Dios. Y por lo tanto, este hambre y sed de justicia es el hambre y sed de bondad, de verdad, de belleza, de servicio, de amor, de ayuda, de comprensión, etcétera. Entonces, estas dos bienaventuranzas también se pueden ver juntas, ¿no? Porque tanto el consuelo de los que lloran como eh, el hecho de ser saciados los que buscan hambre y sed de justicia es algo que Dios ya nos da en vida, en esperanza, ¿no? La bienaventuranza ocurre acá, pero sobre todo se planifica después de nuestra muerte. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Después aparecen los otros dos, bienaventurados los pacíficos y bienaventurados los misericordiosos, los que buscan la paz. Porque claro, la paz, ojo, que es la paz de Cristo, no es la paz del mundo, que es una especie de anestesia, distracción, fuga, un bienestar medio doloroso para la conciencia, etcétera, ¿no? Esta es una paz que no está hecha de una ausencia de guerras o de un equilibrio de violencias. Es la paz de aquel que es libre en Dios. Y después está el tema de la misericordia, la capacidad de tener entrañas de misericordia para con quien nos ofende, para con quien nos hace daño, no retener en odio esa energía, sino entregarla a Dios y poner en manos de Dios la justicia y nosotros darnos a los demás en misericordia. La misericordia, por si acaso, jamás olvida ni puede prescindir de la justicia. No existe misericordia sin justicia. Y no existe justicia verdadera sin un corazón misericordioso. Y a eso se refiere la bienaventuranza. Y por último, están las otras dos bienaventuranzas, ¿no? Que son la bienaventuranza de los que son perseguidos por causa de la justicia, que es la corona de todas, ¿no? Porque la persecución por causa de la justicia es un signo de la presencia de Dios en la vida humana. Esta, esta persecución se va a dar, está prometida en el Evangelio. No es que vaya a pasar de casualidad, ¿no? Pero ojo, hay que entender que la persecución es por causa de que uno intenta ser justo y que uno dice la verdad. El que dice la verdad y el que vive la verdad va a ser perseguido de todas maneras.
Y ese es curiosamente el signo de su bienaventuranza que se va a completar en la novena, ¿no? Entonces, esta que estoy comentando es la octava bienaventuranza. Después tenemos la anterior, eh, que toca este tema de, ay, a ver, creo que se me está olvidando. Bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados serán cuando los persigan, y se me está perdiendo una. Pero bueno, vamos a revisarla rápidamente. Un segundo. Vamos a revisarla rápidamente. Se me ha ido una de la memoria, pero como estoy grabando rápido, yo no quiero perder ese video que les estoy dejando, así que rápidamente voy a encontrarla. Ya está. A ver. Un segundito. Rápidamente lo encuentro. Siempre se me borra una, no sé por qué. Ah, bienaventurados los limpios de corazón. Miren, es muy significativo que se me olvide, no debo tener el corazón muy limpio, pero esto también es muy interesante, ¿no? Porque la limpieza de corazón se refiere sobre todo a la mirada, ¿no? El que tiene limpio el corazón no es malicioso, no está pensando mal de los demás, ¿no? Y esa limpieza de corazón solo nos la puede dar la gracia. Está unida completamente a los que tienen hambre y sed de justicia. Alguien que tiene el corazón sucio, el corazón cargado, el corazón atado al pasado que ha sufrido, no puede tener hambre y sed de justicia y no puede ser perseguido por causa de la justicia. Será perseguido por la justicia, pero no por causa de la justicia de lo que hace o dice. Y por último, la novena es la que dice, ¿no? Bienaventurados cuando los persigan y digan muchas cosas malas de ustedes por mi causa, por mi nombre. En el fondo sintetiza todo en él, como siempre. Entonces, esto de las bienaventuranzas podemos decir que es la descripción que Jesucristo hace de sí mismo, ¿no? Y por eso es que siempre han sido tan meditadas y tan profundizadas en la historia de la iglesia. Eso es lo que yo les quería dejar. Les pediría, si es que pueden, meditar esta semana, literalmente meditar, leer, darle vueltas, porque después vamos a hacer un trabajito sobre ellas, que están en Mateo 5 del 32 al 12. Ahora, todo el capítulo de Mateo 5 continúa con algo que también es muy importante de tener en cuenta. Y es que allí Jesús legisla. Se les ha dicho, pero yo les digo. Y legisla sobre tres cosas básicas. Se les ha dicho, no matarás, pero yo les digo, el que odia a su hermano, el que lo insulta, el que lo llama imbécil, será reo del infierno. Estoy citando de memoria. El segundo es, se les ha dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer con deseo en su corazón, una mujer que no es la suya, ha adulterado en el corazón. Entonces, en estas dos hay una cosa muy interesante, quinto y sexto mandamiento, en el fondo vinculados a hacerle daño al otro, ¿no? Estos dos mandamientos son, por así decir, la expresión más fuerte, cuando uno viola estos mandamientos, de daño e indiferencias a los demás, ¿no? El que ama al otro no lo usa para satisfacer pues, sus deseos sexuales. El que ama a otro no lo mata, no lo insulta, no lo agrede. Con esto Jesucristo saca la religión del tema político, del tema de normas, del tema moralista externo, del tema, por así decir, del ritualismo vacío de los fariseos y dice, el problema está en el corazón. El tema está en tu corazón, el tema no está en lo que hagas hacia afuera. Ojo, lo que haces hacia afuera es importantísimo, siempre y cuando te ayude a cambiar el corazón y siempre y cuando exprese lo que tienes en el corazón. Y ahí menciona otro mandamiento que cuando uno lo lee parece no lo entiende bien, y es, se les ha dicho no jures, ¿no? Pero yo les digo, se les ha dicho, perdón, no conservarás tus juramentos, pero yo les digo no jures por nada, porque tú no puedes sostener un juramento. Esto se refiere al segundo mandamiento, a no tomar el nombre de Dios en vano. Si lo piensan bien, los dos primeros, el quinto y el sexto que he mencionado, en el fondo solamente se cumple si se cumple el segundo, ¿no? Que es no tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, no hacer vano el nombre de Dios a los hombres, ¿no? Porque si tú matas y adulteras, haces vano el nombre de Dios a los hombres. Y uno podría preguntarse, ¿y los otros 7 mandamientos en qué quedan? Es que están contenidos en estos de alguna u otra manera, ¿no? Bien,
Y finalmente lleva en el capítulo 5 de Mateo a la máxima radicalidad de su enseñanza, ¿no? Se les ha dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistas al mal, responde al mal con el bien. Si te golpean una mejilla, pon la otra. Si te piden el manto, da también la túnica. Si te piden que camines una milla, camina dos. No le niegues a quien te pida. Entonces, esta idea lleva a la máxima radicalidad la experiencia del amor, el perdón, y contradice completamente la lógica del mundo, ¿no? Lo primero que nosotros hacemos cuando nos ofenden es vengarnos. Lo primero que hacemos es querer destruir a aquel que nos hace daño. Pero Jesucristo nos dice, oren por los que los persiguen, oren por aquellos que los dañan, ¿no? Para poner toda la justicia en manos de Dios y no en nuestras manos sucias y vengativas. Bien amigos, eso es lo que yo quería dejarles en esta clase. Lo repasaremos después, lo explicaré un poco mejor si cabe. Entonces, eso, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho y ya coordinamos la recuperación de estas dos sesiones. Chao, chao.